Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana de 28 de junio del 2020 a nuestro culto dominical. Les voy a, más bien ya les envié por correo el orden de culto y vamos a seguirlo al pie de la letra. El día de hoy vamos a seguir hablando de la carta a los Efesios en su capítulo número 3. El sermón va a estar basado en del versículo 14 al 21 y vamos a darle lectura a esta porción de la Biblia, y les pido que me sigan ahí con su vista en su casa a esta parte de la Biblia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, mucho más abundantes de la que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con este sermón. Le pido que incline su rostro y oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder tener este culto y de poder, Señor, meditar en tu bendita y santa palabra. Señor, te pedimos de tu dirección, te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíes, que limpies mi ser, mi boca, mis pensamientos, Señor, y todo aquello que salga de mi boca, que sea solamente para honra y gloria tuya y para el conocimiento y entendimiento de tu pueblo. Señor, danos ese conocimiento que necesitamos, Padre Santo, a través de tu palabra. A ti sea la gloria, bendito Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. El tema de este sermón, o el título, es el amor que excede todo conocimiento. Como lo dice ahí en la palabra de Dios, en algunas versiones viene ese título, el amor que excede a todo conocimiento. Nos encontramos en el punto en el cual Pablo ha expuesto todas las verdades bíblicas ante los efesios y se halla en disposición de hacer una segunda oración de esta epístola por ellos. Al igual que la oración anterior, Pablo se preocupa de su bienestar espiritual. Como todo pastor, también nos debemos de preocupar por el bienestar espiritual de toda la iglesia de Cristo. Mientras que en la primera vimos que oraba por el conocimiento, esta segunda la focalizará en el amor. Amor de Cristo que excede todo entendimiento, que, como ya veremos, también está relacionada con el conocimiento por el que oraba Pablo antes. Es quizás la expresión doblo mis rodillas, que comienza ahí el apóstol Pablo en esta parte de la Biblia, que dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas, la que nos muestra el modo de orar que tenía Pablo. Pablo se humillaba delante del Señor. Pablo doblaba su rodilla delante del Señor con humildad e intensidad a la vez. Vamos a buscar algunos versículos que nos enseñan la forma de orar de algunos de los hombres del Nuevo Testamento y cómo lo hacían.
busquemos cómo los judíos como Pablo tenían costumbres de orar de pie. Pero debido a los ejemplos del Señor, como lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 41, que dice a la letra: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Señor Jesucristo nos está enseñando la forma de cómo debemos orar. Esteban, allá en Hechos capítulo 7, versículo 60, dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pedro, también en Hechos capítulo 9, versículo 40, dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Pablo, también en Hechos, capítulo 20, versículo 36, nos enseña lo mismo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y al ponerse de rodillas, ha venido a ser una postura típica de los creyentes ante su Dios. Como los hijos de Tiro en Hechos capítulo 21 versículo 5 dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y como tal tiene su importancia, aunque es obvio que la eficacia de una oración no depende de la postura física del cuerpo, sino el sentir del corazón y la disposición de la voluntad de aquel que la ofrece. Aunque no sea una posición la que tiene la importancia, sino lo que se dice, es bueno humillarse delante del Señor. Es bueno reconocer quién es Dios, y podemos ver estos ejemplos y podemos seguirlos, doblando nuestras rodillas y orando al Señor. Pues bien, Pablo se pone de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El identificar a Dios como Padre de Jesucristo, en este punto, nos puede llevar a pensar en cosas como: primero, si Dios es Padre de Jesucristo y además los creyentes son adoptados como hijos de Dios, nosotros, los creyentes, somos tratados al mismo nivel que el propio Jesucristo. Segundo, si Dios es Padre de Jesucristo, podemos hacernos una idea del poder que tiene, ya que Jesús dio muestras del poder de su Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Eso lo podemos corroborar allá en Lucas capítulo 5, versículo 17, en su parte B. Se los leo a la letra en la parte B. Dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Cosas que no son incorrectas, pero Pablo lo que quiere recalcar aquí es el hecho de que Dios es Padre. Es Padre, de hecho, en algunos manuscritos ni siquiera aparece de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que este era el sentir de Pablo al escribir esto se acentúa cuando vemos un juego de palabras de esos que le gustaba hacer a Pablo en sus cartas. Habla del Padre, que en su idioma era pater, de quien toma nombre toda la familia o la patria. Así pues, si lo expresamos en términos análogos, la idea es la comunidad, familia universal, derivada del único Padre Creador. Probablemente en la mente de Pablo se hallaba el concepto rabínico.
el concepto de la familia superior, que son los ángeles, y la familia inferior, que son los judíos. Aunque esta idea, lógicamente, Pablo la debía de entender de una forma más ampliada, incluyendo en la familia interior no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, siempre y cuando se acogieran estos a la salvación en Cristo Jesús. A partir del versículo 16 y hasta el 19, vamos a encontrar las peticiones que Pablo en esta oración. Hay algunas peticiones de Pablo en esta oración. Es conveniente mencionar que el propósito de las peticiones, tal como lo indica el verso 19 en la parte B, es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Ese era el sentir de Pablo, y ese debería de ser el sentir de todo pastor para los creyentes, para la iglesia del Señor, que todos seamos llenos de la plenitud de Dios. La vida cristiana, querido hermano, querido oyente, es un progreso, es un crecer constantemente en gracia y en conocimiento. Una continua renovación a la imagen y a la semejanza de Cristo. Y esto solamente es posible a través del Espíritu Santo que llena nuestras vidas. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta la eternidad. Amén. En la segunda carta a los Corintios también lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 18, donde dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Esto solamente como por el poder del Espíritu del Señor. Las peticiones de Pablo que hace son 3 y van enlazadas apuntando hacia este fin. Se podrían asemejar de alguna forma a esta evolución de la vida cristiana. Vamos a ver cada una por separado. La primera, en primer lugar, Pablo pide ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 16. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vemos que la primera necesidad de un creyente es fortalecerse, rebustecerse, es en el hombre interior. En las religiones budistas, la acción regeneradora se efectúa de afuera hacia adentro, de dominio del ser exterior para ir dominando el ser interior. Sin embargo, en el cristianismo es el Espíritu Santo, o sea, el ser interior, y ese ser del verdadero creyente, del verdadero cristiano, está lleno del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos empieza a mover. Ese es el que mora en nuestro interior, el que provoca el cambio desde adentro hacia afuera, contrario del budismo, que ya les expliqué. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16, dice: por tanto, no desmayemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Cuando el apóstol Pablo habla del hombre exterior, el hombre con todas las enseñanzas de este mundo y con lo que hemos aprendido en este mundo y en esta cultura, él se está refiriendo a eso. Ese es el hombre exterior. Vemos cómo este hombre interior se usa en contraposición del hombre exterior, que va desgastándose y deteriorándose de día en día y que está llamado a desaparecer, en el verdadero cristiano solamente.
En el cristiano de medias tintas, pues obviamente esto no sucede. Tiene que llegar a desaparecer ese hombre exterior, con todas sus malas costumbres, con todos sus malos hábitos, con toda su pecaminosidad, para ser renovados, para ser transformados, para ser llenos del nuevo hombre, siempre y cuando dejemos al Espíritu Santo que actúe en nuestras vidas. Esa es la única forma, no hay otra. Por eso el apóstol Pablo se refería a esto, para llegar a ser o a estar a la estatura del varón perfecto, creado en Cristo Jesús. Eso es solo de esta forma que podemos desgastar al viejo hombre. En segundo lugar, en relación con esto, Pablo pide la morada de Cristo en el corazón por la fe. El verbo habitar en el original significa establecer una residencia o hacer su hogar en, y denota una morada permanente. Vemos que el cristiano tiene que abrir su corazón y dejar que el Señor habite en él, pero no como huésped, sino como propietario, de forma definitiva. Pero solamente un hombre que haya sido fortalecido en su interior a través del Espíritu Santo será capaz de rendir su corazón a Dios. Un hombre que no ha sido transformado por el Espíritu Santo no puede ser capaz de rendir su corazón ante Dios. Es la misma idea que Jesús expuso allá en la carta de Juan en el capítulo 14, 23, donde dice: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. A eso se refiere el Señor Jesucristo allá en Juan 14, 23. Solo así se puede gozar de una verdadera comunión con Cristo y crecer hasta la madurez y hasta la plenitud que deseaba el apóstol y también nosotros como pastores. O tal como dice, que estaremos arraigados y cimentados en amor, porque Dios es amor y solo los que estamos en Cristo Jesús podemos estar en amor. En tercer lugar, por último, la comprensión de la dimensión infinita del amor de Dios. Versículos 18 y 19. Y se los leo a la letra de allá de Efesios. Dice así: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Perdón, estoy leyendo el 2. 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Lo primero a observar es que arraigados y cimentados en amor es lo que nos va a permitir comprender el amor de Dios. Solamente de esta forma, como tenemos comunión con Cristo, que mora en nosotros, tenemos una experiencia viva de ese amor. Pero aquellos que se empeñan en tener a Cristo en el corazón como un huésped, en realidad no experimentan nunca el amor de Cristo, sino de una forma esporádica y poco edificadora. Los que sigan estos pasos llegarán a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. La palabra conocer aquí significa experimentar o conocer por experiencia propia. Era lo que en otro estudio llamábamos epignosis. El amor de Cristo no se puede estudiar y aprender como si fuera una lección de historia. Es algo que no se puede conocer con el conocimiento. El amor
de Cristo no se puede entender con la mente, sino solo con el corazón, a través de la obediencia y la fe. Es algo que hay que experimentar, y te invito, querido hermano, te invito, querido oyente, a que experimentes esto. Recordemos que Dios es amor, por lo que no habría siglos suficientes para que un humano comprendiera ese amor. Tal y como escribió un poeta cristiano: oh Señor, toda una eternidad sería demasiado corta para conocer, para poder pronunciar toda la alabanza que tú te mereces. Por fin conseguimos llegar a la meta: ser llenos de toda la plenitud de Dios. Parece paradójico que algo infinito llene algo finito, pero la figura aquí es la de una esponja que se sumerge en el líquido y se empapa hasta que parezca parte del propio líquido. El uso de la preposición eis, hasta, traducida erróneamente en la versión por de, plenitud de Dios, sugiere más bien una plenitud progresiva. Es decir, si leemos la Biblia al día, encontramos: para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo, que parece una traducción más correcta que nuestra versión 60. Ya para terminar, Pablo nos da un glorioso final. En él nos recuerda el poder de Dios y la abundancia de su bondad para con nosotros. Nos muestra que Dios nos da mucho más de lo que pedimos, no solamente en cantidad, sino también en calidad. En vista de todo lo expuesto, el contenido del gran plan de Dios en Cristo y en su iglesia, Pablo no puede menos que atribuirle gloria al Padre, es decir, resaltar la manifestación de lo que Él es y su correspondiente reconocimiento por todo lo creado. A Él le es dada la gloria que se manifiesta en su iglesia y en Cristo como centro y vehículo principal del plan de Dios. Pablo resalta además que esto no es solo ahora, sino por todas las edades, por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. A Él sea la gloria, como dice el versículo 21, en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por la eternidad. Por ese amor que no alcanzamos a entender, por ese amor que no alcanzamos a comprender, cómo algo infinito puede estar en lo finito que somos nosotros. El amor de Dios no lo podemos entender, hermanos. Y te invito a que tú formes parte de ese amor de Dios, si no lo has conocido. Si ya lo conociste, haz y renueva tus votos con Él. Busca en su palabra, indaga, haz su voluntad, deja que el Espíritu Santo te mueva, deja que Él sea el que vaya edificando ese hombre interior para que el exterior se vaya manifestando cada día más y mejor conforme a la estatura del varón perfecto. No es como las religiones budistas, es al contrario. El Señor nos está buscando, queridos hermanos. El Señor quiere que tengamos una relación más íntima y que dejemos de ser esas personas que viven de acuerdo a su conocimiento, a la cultura, que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, a su amor, a su conocimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Que Dios te bendiga, querido hermano. Te invito a que hagas una oración allá en casa.
y que entregues tu vida al Señor y que dejes que el Espíritu Santo mueva tu vida. Que Dios te bendiga. Continúa con el culto. Ofrécele tu ofrenda y a partir de ahora dobla tu rodilla delante de tu Creador. Esa es la forma que nos enseña la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, querido.